Vamos a hablar de la importancia de la fibra y cuánta fibra deberíamos de consumir diariamente. Yo te agrego más una pregunta más. ¿Cuál es el aporte que le da al organismo, verdad? Y yo lo que te quería comentar es que para mí el tema de la nutrición, de la alimentación, es un tema de conversación muy cotidiano. ¿Te has dado cuenta de eso? Totalmente. Realmente, vieras que con COVID también los nutricionistas como que tomamos un auge muy importante, por lo menos en estas partes del mundo. Porque realmente antes el nutricionista era como, la persona que te va a ayudar a perder peso. Y nutrición es muchísimo más que perder peso. De hecho, el peso para nosotros no es lo medular en una consulta. De acuerdo. Lo medular es, digamos, la salud de la célula. Y para eso vamos a estar hablando próximamente en otros programas, ¿verdad?, sobre qué es un ángulo de fase, qué es una bioimpedancia eléctrica, porque el índice de masa corporal ya no lo deberíamos de estar utilizando, pero más adelante vamos a hablar de eso. Hoy quiero hablar de la fibra, que es un tema que últimamente me apasiona mucho, porque creo que el año pasado yo hice mucho hincapié como en la parte de la microbiota y el microbioma, que son estos bichitos que tenemos de manera natural en nuestro intestino y son los que dependen mucho, digamos, del sobrepeso, de los procesos inflamatorios por obesidad y de cómo nuestro organismo básicamente se va a comportar a nivel metabólico, además de las hormonas, claramente. Entonces, bien, la fibra realmente a nosotros no nos aporta ninguna vitamina y ningún mineral. Esto es bien importante dejarlo claro, porque la fibra realmente, los seres humanos, no tenemos la enzima que te ayuda a metabolizar la fibra. A diferencia, digamos, de un ovillo, de una vaca, del mismo caballo, que si ellos están comiendo pasto, que es pura fibra, ves que ellos se engordan. Claro. Nosotros cuando comemos fibra no, porque no nos da ningún nutriente como tal, a pesar que la fibra es un tipo de carbohidrato. Y eso es porque parte del reino animal, ¿verdad?, nosotros no nos dio la enzima que nos permite metabolizarla. Entonces, ¿qué pasa y por qué recomendamos tanta fibra al paciente? Algo importante es de que primero te ayuda a ir al baño sobre todas las cosas, ¿verdad? Entonces, defecar todos los días y no padecer de estreñimiento o diarreas, ¿verdad? Que hay gente que tiene como diarreas crónicas o que va múltiples veces en una forma incorrecta al baño. Esto no es un intestino saludable. Claro. Y el nutricionista, yo siempre digo que trabajamos con el segundo cerebro, que es el intestino final. Entonces, hay dos tipos de fibra. No sé si has escuchado como esto de la fibra soluble y la fibra insoluble. Le he escuchado, pero no recuerdo. Ok, entonces, bueno, hay unos polvitos mágicos, les digo yo, ¿verdad? Y hay algunos té también que te ayudan a ir al baño. Algunos de estos son muy ricos en fibra, otros simplemente son como que muy ricos en cafeína, por ejemplo, que te mandan al baño, pero no precisamente porque aporten fibra. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la soluble y la insoluble? Como dice la palabra, la soluble es la que permite disolverse en agua. Esto significa de que te da la abundancia de tus heces. Y la que no, la insoluble, digamos que no se disuelve en agua, es la que te da la textura de las heces, ¿verdad? Porque hay diferentes tipos de textura en las heces. Entonces, esto es sumamente importante saber de que no toda fibra que nosotros consumimos va a ser siempre soluble o insoluble. Siempre va a ir ligada una con otra, ¿verdad? Lo que pasa es de que hay alimentos que tienen una más que otra. Entonces, ¿de qué manera podemos nosotros llegar a la fibra y cuánto sería la cantidad? Si bien es cierto, a algunos pacientes les ayudamos, les damos herramientas para contar calorías, realmente no siempre le damos herramientas para contar fibra. Y es que hay como una media, digamos, en Latinoamérica o en Centroamérica, que se utiliza para llegar a estos 25 o 30 gramos de fibra que un paciente necesita. Entonces, yo siempre digo que la educación alimentaria la tenemos en la mano. Entonces, entre frutas y vegetales deberíamos de cumplir 5 porciones. Entonces, yo prefiero mandar al paciente, digamos, 3 de vegetales y 2 porciones de frutas. ¿Qué sería una porción? Hablemos en alimentos que tenemos ahorita en flota. Una porción de fruta podría ser ahorita una mandarina y una naranja, o bien un banano y una mandarina, ¿no? que siempre tenemos. Si hablamos de piña, que siempre hay en Nicaragua, sería como una rodaja de piña o una taza picadita y un banano. Ahí ya tenés tus 2 porciones de frutas, que no lo veo nada estratosférico, ¿verdad? ¿Y qué serían 3 porciones de vegetales? Ok, aquí viene la parte un poquito complicada, porque realmente los vegetales no deberíamos de estarlos como midiendo, ¿no?, en tazas. Pero yo siempre les digo, si te comes 2 tazas de ensalada y una de brócoli cocido, ya con eso la hiciste. Entonces, imagínate qué fácil realmente llegar a los 25 gramos de fibra. Pasa que en Nicaragua yo creo que la media poblacional se come un banano al día. Te voy a contar algo. Estaba platicando hoy con Karen, antes de que iniciáramos la entrevista, que generalmente cuando vos comes una ensalada o comes verduras sin hambre, no te las querés comer. Totalmente. Pero si comes con hambre, vos la sentís riquísima, vos sentís que estás comiendo algo delicioso. Pues yo creo que esa podría ser también, no sé si has conversado en ese tema con tus pacientes,
Pero si vos comés con hambre, vos querés comerte esa ensalada, vos la querés disfrutar. Pero sí, y también cuando pasás como un tiempo comiendo no muy bien, ¿verdad? Como que de pronto una ensalada, ay, qué rico comerla. Bueno, la otra cosa es de que es muy importante saber cómo meter los vegetales, porque uno cree siempre que es como ensalada o qué sé yo, verduras cocidas. Y no, realmente hay formas muy divertidas que en Nicaragua a mí me encantan los guisos, por ejemplo. Entonces uno dice, pero el guiso es un montón de crema. No, hay formas saludables de hacer los guisos y es una forma sumamente divertida de meter vegetales. Rallar zanahoria en el arroz, ¿verdad? Bueno, arroz y frijoles es otra manera muy buena de llegar a la cantidad de fibra. Entonces, ve qué interesante es, porque también cuando llega una paciente, digo porque las mujeres somos como más expertas en esto, ¿verdad? Que solamente está comiendo proteína, digamos, y ensalada, llega con un estreñimiento y de pronto le empiezas a meter almidones como arroz, frijoles, gallo pinto, una tortilla de maíz palmeadita y empiezan súper bien a ir al baño porque la cantidad de fibra la aumentaste por los almidones. Entonces aquí es importante ver de que no satanicemos el arroz, no satanicemos el gallo pinto, todo es medidito, contadito y sabemos en qué momento dárselo al paciente. Pero entonces a veces el almidón puede aportarte para que tengas una mejor digestión. Totalmente, los almidones en general, sean o no sean integrales, porque esa es la otra cosa, ¿verdad? Como que si el arroz debería ser integral o no, la vez pasada hablamos de que no es tanta la diferencia. Los almidones en sí tienen mucha fibra soluble, perdón. Mucha fibra soluble. Cuando hablas de alimentos, digamos que ya son integrales, tenés soluble e insoluble, ¿verdad? Entonces aquí va a depender de cada quien. Y quiero hacer un paréntesis importantísimo con la fibra. Pacientes con síndrome de intestino irritable, la fibra no les cae tan bien. Y ahí es donde digo, acérquense con un nutricionista porque somos quienes les podemos dar la guía de qué alimento te cae bien en tu cuerpo, no con la dieta baja en FODMAP, ¿verdad? Y un montón de dietas más que hay para el síndrome de intestino irritable, que esas son totalmente distintos. Todo lo que uno cree que es sano, para el síndrome de intestino irritable definitivamente tenés que quitar. Sí. Ese es mi caso. Pero bueno, yo creo, y lo hemos hablado en reiteradas oportunidades, a veces tomamos o hacemos cosas creyendo que es lo correcto y no necesariamente está contribuyendo a tu salud. Sí, totalmente. Creo que ahí está la clave también, ¿no? Sí. Dejarse guiar. No, vieras que sí, y con eso de la fibra es que nosotros de plano tenemos que estar cuidando nuestro intestino, porque también ir al baño bien te ayuda a disminuir la obesidad, de que tu colesterol se mantenga bien, porque los enlaces que hay entre esta fibra hace que la grasa se vaya por la S y no a tu torrente sanguíneo. Entonces tiene un montón de virtudes comer una dieta muy rica en fibra y no creas, también evita tener diabetes en el futuro. De acuerdo. Entonces, para resumir, entonces, a ver, las solubles e insolubles en los alimentos, ¿cuáles deberían de estar incluidas? ¿En qué alimentos deberíamos de incluir, por ejemplo? Fruta, vegetal, almidón. Fruta, vegetal, almidón. Almidón, correcto. Ahí. Listo, la base de la dieta nicaragüense, básicamente. Ok, me gusta. Ese es un tema que lo debemos de platicar más. Te voy a pedir, ¿por qué no preparamos un día de esto una comida basada en esos tres elementos que nos... Bueno, el próximo miércoles vamos a estar preparando una receta casualmente, así que vamos a intentar hacer eso perfectamente. Muchas gracias. ¿Cómo te encontramos, por favor? En redes pueden encontrarme como Nutrimental con @M. Estoy en todas las redes sociales, así que cualquier cosa estoy a la orden. Muchas gracias siempre. Al otro lado se encuentra Alejandrita y se encuentra Armando. ¿Qué nos tienen? Adelante.